Pues hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una entrega más de El Ibernauta. Bueno, ya vamos por el capítulo número 5, la entrega número 5, y aquí tenemos al capitán de esta nave, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos con los motores preparados y listos para salir a hacer otro viaje con nuestro dirigible. Pues nada, la nave, ya te digo, está lista, a punto, engranada, engrasada, todo listo para despegar. Así que nada, dinos dónde... Pues nada, soltar amarras, esa es la marcha. ¿Soltamos amarras ya o qué? Yo creo que es lo que debemos hacer. Sí. Bueno, ya estamos subiendo, aunque no te hayas dado cuenta, ¿eh? Entonces te quería decir ¿hoy de qué vamos a hablar, Antonio? Bueno, pues hoy vamos a cambiar de tercio. En los últimos programas, bueno, le hemos dedicado bastante interés a los aspectos musicales, tradicionales y demás. Y bueno, aunque hoy no nos apartaremos de la música, porque es una parte más de nosotros, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Mira, te voy a explicar un poquito, vamos a hablar de un ciclo o de varios ciclos que son vitales, ¿no? Ciclos de la vida, ¿no? Entonces, quisiera yo que pensaras, fíjate, para que te hagas una idea, hace unos 12.000 años aproximadamente hubo unos cambios radicales en la humanidad. Cambiamos los seres humanos, cambió el clima, cambiaron las formas de cazar, las formas de vivir, y llegó una cosa con estos cambios y estas adaptaciones. Llegó la agricultura y con ello la revolución neolítica. Ajá, sí. Fíjate, un tema bastante interesante ahí, ¿eh? Bueno, pero no vamos a hablar de eso, pero tiene mucho que ver, porque desde entonces la agricultura formó parte del ser humano hasta hace nada. Todavía forma parte, pero no es otro tipo de agricultura, y eso marcó unas etapas en la forma de vivir de las personas y de los pueblos, y bueno, pues esas improntas quedaron hasta el día de hoy. Vale, pues nada, empezamos el programa, empezamos con un tema, se llama La Zagala, y está por aquí, se llama Sol y Luna. Vamos a ver qué suena con La Zagala. Bueno, pues como te he dicho, el hombre tuvo que sustituir saberes ancestrales, los que le servían para conocer las migraciones de los herbívoros y cazar, y tuvo que pasar a hacer otras cosas, a domesticar plantas y a domesticar animales, a ser agricultor. Y tenía que mirar al cielo para conocer cuándo iba a llover y saber cuándo iba a germinar el grano y cuándo era la época de siembra, de recogida. Eso hizo que los engranajes del cosmos cambiaran. Había cambiado el sistema de vida. Y ese mundo agrícola ha vuelto a cambiar ahora, hace muy poco. Durante 12.000 años ha existido siempre esa comunión con el mundo natural, y desde que hubo... ¿Qué te voy a decir? Ahora en España todavía anduvo hasta los años 60 o así ese mundo rural. Y eso con la industrialización cambió. Y ya qué decir con el mundo de la información de hoy en día. Sí. Ha habido un cambio total de paradigma. Pero bueno, para hablarnos de esos cambios y de lo que ha pasado con ese mundo agrícola y estos ciclos, tenemos con nosotros hoy a Miguel Lucas Picazo, que es profesor y miembro del Instituto de Estudios Albacetenses, donde se encarga precisamente de lo que es el patrimonio etnográfico, y ha desarrollado pues un montón de proyectos relacionados con la antropología y la historia. Ha escrito numerosos artículos y tratados sobre estos temas. Y uno de los últimos trabajos donde podemos conocer a Miguel ha sido en el Museo del Patrimonio Local y del Carnaval en Tarazona de la Mancha. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Sí, muy buenas, saludos. Aquí estamos. Tardes, Miguel, bienvenido al Ibernauta y nada, aquí estamos deseosos de escucharte.
¿vale? Sí, Nada. Miguel, sin duda un museo nos aporta conocimiento, pero bueno, en este museo de Tarazona, además de ese conocimiento ancestral, ¿qué destacarías? Y cuéntanos un poquito cómo ha sido tu participación en el proyecto y bueno, y un poquito Bueno, sobre ello. sí, una precisión. Más que un museo, es un centro de interpretación. En un museo Ujú, hay piezas fijas, estables, y esto precisamente lo que tenemos, pues, es un centro de interpretación en el que lo que se expone, pues, no son piezas propias de los museos, ujú, sino es una idea sobre el valor que tiene el patrimonio en Tarazona y el patrimonio local, fundamentalmente, es un museo de la concepción del tiempo, es un museo de lo que antes tú comentabas, de una manera de entender la vida que hemos olvidado y que en Tarazona, pues, por una serie de causas que son, pues, de mucho tipo, es una casuística muy variada, pues se ha permanecido durante tiempo. Y entonces, pues bueno, un grupo de gente nos dimos cuenta de que eso era importante y que se podía ser objeto de un centro de interpretación. Entonces, bueno, pues es una idea que el ayuntamiento recogió de una manera muy satisfactoria y lanzó una petición a la Junta de Comunidades. La Junta lo trasladó a lo que se llama Iniciativa ITIS y bueno, pues lo subvencionaron y se realizó un proyecto ya concreto sobre lo que iba a ser y es el resultado, que ujú. tenemos ese centro de interpretación del patrimonio local y del carnaval. Sí, la verdad que yo lo he podido visitar y recomiendo a los que nos están oyendo que lo hagan porque es muy interesante, precisamente como centro de interpretación es una cultura inmaterial y sin embargo se puede conocer e interpretar, no es como ver un museo donde hay piezas, algunas cosas hay también para ver, pero precisamente lo que se trata es de interpretar una idea. Yo tuve la Sí, suerte también de estar el otro día también y la verdad que me fascinó aquello, es una maravilla. Yo visualmente, la iluminación, todo, es cierto, Sí, es... bueno, y por supuesto la estatua de Serzo, Y la el estatua que tótem. está ahí nada más entrar, está ahí que, bueno, te bien. queda... Esa es una idea, se la demos a Maite Paje, que es una museógrafa que colaboró en bueno, es la que plasmó en un documento la idea de museo. Y habiendo inaugurado Sexto, el Monumento al Carnaval, pues pensamos que tener, ya que no era un museo, tener una pieza de un artista con futuro reconocido sería importante. Y Ujú, entonces, en muchas conversaciones que tuve con Serzo y en escritos que le envié, le expliqué que era esto del ciclo festivo invernal. Y él, que es un artista extraordinario, supo captar las dos ideas. Una, ¿qué es Tarazona? Y ujú. otra, el ciclo festivo invernal y lo plasmó pues en esa magnífica escultura que yo creo que dentro de poco se va a convertir en un icono de la provincia y de la región porque tiene un valor ya no solamente para el museo, sino como artística puramente. Ujú, Y entonces eso va a efectivamente. hacer que precisamente se convierta a lo mejor en un museo para ver la escultura de Serzo. Es Bueno, magnífica, ¿eh? La escultura todo es suma y magnífica. por supuesto que la estatua es una escultura que habla por sí sola y a pesar de que ya como decía habla de algo inmaterial se entiende perfectamente que es ese aquel de lo que habla. Pero precisamente de estos ciclos queríamos hablar y bueno me gustaría preguntarte Miguel del ciclo agrícola que se ha ido Sí, sí. diluyendo, como yo explica un poquito por encima al principio, hasta que ha llegado la modernidad. Pero para los que nos están oyendo, ¿qué es exactamente ese ciclo agrícola que ha llegado hasta nosotros y que ya se está perdiendo? Pues yo, fíjate, lo explico de una manera muy sencilla, con mi abuela o tu bisabuela, que eres más joven que yo. Ujú, La manera que tenían de comprender y entender el tiempo es totalmente distinta a la nuestra. La gente que vivía en los pueblos, como tú muy bien has dicho, hasta los años 50 o 60, la concepción que tenían del tiempo era cíclica, no era ni lineal. De hecho, muchas veces no sabían ni cuándo habían nacido ni los años exactamente que tenían. Mi abuela, yo recuerdo, abuela, ¿cuántos años tiene usted? Pues 80, pero decía siempre 80 y a lo mejor ya tenía 85, ¿no? Cuando murió. Y es porque no cumplían años, lo que se cumplían son ciclos.
Igual que tampoco existe el aniversario de cumplir años como ahora hacen los chicos, sino que lo que se cumplían era edades de una manera de estar, que se manifestaba en ritos de paso, es decir, un niño pasaba a ser adolescente cuando cumplía el rito de la comunión, ¿no? Que si cristianice se llama la comunión. Cuando se iba al servicio militar, pues ya pasaba a ser un joven, ya venía del servicio militar, fumaba y ya se podía echar novia y ya pasaba a un estadio que continuaba de madurez hasta que ya no podía trabajar más y entonces ya era un viejo pero que también cumplía sus funciones. Fíjate, ahora que ha pasado esto del COVID, las sociedades tradicionales comprendían perfectamente y guardaban a los mayores de una manera mucho más, voy a llamarla mejor, ¿no? Por no decir otra palabra más fuerte, que ahora que los aparcamos. Es decir, que una persona mayor seguía cumpliendo un papel importantísimo en esas comunidades y a lo mejor no trabajaba, pero sí que hacía determinadas artesanías o era el portavoz o era el que tenía todo un saber tradicional, toda una cultura que se encargaba de transmitir a los hijos pequeños, a contarle cuentos, en fin, hablar con ellos. Y eso es lo que se ha perdido. En la pandemia hemos visto cómo hemos aparcado a los mayores y ha sido un foco de contagio. Yo estoy completamente convencido que en los pueblos ha habido, por ejemplo, en la pandemia, muchas menos afectados de personas mayores, ya han muerto menos a aquellas personas que han vivido en la casa que los que han estado en las residencias. Más tengo pruebas de ello y estudiado. Es decir, y para concretar, lo que en el museo hemos querido decir y lo que tú me preguntabas sobre qué es un ciclo, pues es la manera de concebir el tiempo que es cíclica, es decir, que obedece a una serie de estadios que se pasan en la vida y se pasan entre las faenas agrarias que se realizaban y estaban perfectamente estructuradas, ordenadas, de tal manera que cada 40 días de faenas agrarias siempre había un ciclo de 3 o 4 días festivos en los que se descansaba y se hacía otra cosa. De tal manera que incluso psicológicamente pues era una especie de psicoanálisis que la gente tenía porque nadie es capaz de estar, por ejemplo, realizando tareas en casa de, como ahora se dice, el teletrabajo, estar horas, meses pegado a un ordenador sin ningún tipo de festividad. Cuando la gente ha salido a la calle, ahora y sin hacer caso a todas las órdenes que nos daban de sanidad, yo lo he comprendido perfectamente, porque es imposible que un joven esté un año pegado a un ordenador estudiando y no tenga un momento de expansión. Tú fíjate que hasta las órdenes religiosas más estrictas tenían en carnaval, precisamente, el martes de Carnestolendas, podían salir, podían incluso en aquellas órdenes que tenían prohibido la palabra, comunicarse por la palabra, lo podían hablar, sí. Sí. Bueno, preguntar que yo es que me enrollo mucho, ¿eh? No, tranquilo. Para eso te hemos llamado. En eso no tengas ningún problema, sí. Miguel. Mira, entonces, según te oigo, la repetición de estas costumbres ordenaba la vida de las personas. Exactamente, es un orden. Entonces, este orden de las personas y las relacionaba con la naturaleza, pero mi pregunta que te voy a hacer ahora, lógicamente entiendo que en otras culturas también existía un ciclo similar, aunque no fuera exactamente igual, porque claro, nosotros estamos hablando de un... En todas, mira, esto existía, no es propio de España ni de... Es muy común que en el Mediterráneo sea así. Lo que tenemos en España es que mientras que en Francia esto se perdió con la Revolución Francesa, que ya instalaron el calendario, por ejemplo, de la naturaleza, del napoleónico, 18 Brumario, todos estos, Fructidor, todos estos meses, ellos ya liquidaron este calendario. Y lo que nosotros tenemos de particular, en Tarazona en concreto, pero en otros pueblos también, lo que pasa es que en Tarazona es que está muy vivo. Es que en Tarazona damos vueltas a San Antón aún sin saber por qué, pero damos vueltas a San Antón y no hay mejor ritual y que simbolice precisamente esto que acabo de decir, que es desandar lo andado. Es decir, damos vueltas en contra a las agujas del reloj porque desandamos lo andado. Y lo seguimos haciendo. Tú vas el 17 de enero, como tú bien sabes, a San Antón, y allí encuentras a la gente pues dando vueltas sin saber muy bien por qué. Porque Tarazona es una sociedad donde el rito y los símbolos están muy vivos, por muchas causas. Y además, Miguel, pero están vivos. Y eso es lo que hemos querido...
Sí. Y además, Miguel, es que respetan la fecha. Ahora se ha puesto de moda, lo pasamos a sábado, lo pasamos... Es que como San Isidro no se puede celebrar el jueves, pues lo pasa a sábado, que la gente no Claro, trabaja. En Tarazona se respeta. En muchos sitios sí, no, pero sí, en sí. Tarazona sí que se respeta ese día, el día en concreto. Sí, porque se respeta, pero todo esto siempre tiene una causa, porque Tarazona es un pueblo en que la agricultura aún pesa mucho. Es decir, allí, por ejemplo, en la Cofradía del Cristo, donde los agricultores pues se ven reflejados y tienen muchísima importancia, y ves que hay mayores, pero también hay jóvenes que están sucediéndose. Es decir, que aún hay un tejido agrario que es importante y son los que de alguna manera lo mantienen. No sé hasta cuándo va a durar. De hecho, mira, otro dato, las fiestas antiguamente eran en invierno. Las fiestas eran en invierno y, por ejemplo, las fiestas de verano no tenían casi importancia. Entonces, lo que ha ocurrido, pero hace ya 50 o 100 años en muchos pueblos, es que las fiestas y rituales que se hacían en invierno pues se han pasado a verano y se han pasado a los sábados y domingos que decíamos. Antes no había sábado ni domingo porque el sábado se trabajaba también y el domingo, muchos domingos también. La iglesia ya puso el séptimo día descansarás y se respetaba, pero no siempre, a lo mejor se trabajaba hasta mediodía. Realmente la fiesta era cada 40 días. Y si tú lees el calendario de Tarazona, que lo tenemos allí en esquema, en el museo hemos puesto una especie de uróboro, que lo llamamos así, el uróboro, es ese símbolo de los alquimistas medievales, que es una serpiente que se mueve de la cola. Es el mejor símbolo de ese ciclo del eterno retorno, del simple volver a empezar. Y entonces hemos hecho un esquema de ese uróboro de las fiestas de Tarazona y tú cuentas cada 40 días y verás cómo siempre hay una fiesta, una romería, y está perfectamente. Y eso es lo que yo diría que lo más importante además de la cultura que tenemos en Tarazona precisamente es este uróboro que hemos hecho donde están todas las fiestas de Tarazona. Sí, mira, Miguel, me gustaría que escucharas, bueno, tú y los que nos están oyendo, una canción que va muy vinculada precisamente con estas fiestas de invierno. Y bueno, ya abrimos si queréis este tema, que también es interesante. Bueno, la vas a conocer la canción en cuanto oigas los primeros acordes. Ahí está. Este tema de Antonio también me suena, ¿eh? Claro, hombre. Bueno, aquí lo estamos focalizando muy en Tarazona, pero realmente el ciclo es de todos los Mediterráneo. Es mediterráneo. Es mediterráneo. Sí. Pues bueno, como sabes... La cultura está muy relacionada con la cultura de la trilogía mediterránea, sí. Del cereal. Bueno, yo aquí quería hacer también un paréntesis, aunque volvamos también al ciclo, porque como sabes, esta danza, Miguel, es una de las pocas danzas rituales que quedan en Albacete y se ha conservado en parte muy, muy vinculada a la fiesta de moros y cristianos, como sabes. Sí. Y además, porque me lo preguntan mucho y yo siempre lo especifico, dicen, ¿esto que es de los matachines, de matar gorrinos? Digo que no. Digo que esto de matar gorrinos, que parece la palabra, digo, pero que no tiene nada que ver. Explícanos, Miguel, porque hay algo muy interesante que además mucha gente de Tarazona lo desconoce. De dónde viene la palabra matachín y un poco lo que simboliza. Sí, quisiera también reconocer un poco a Melita y a los años 70. Fíjate, en los años 70 mi amigo Manolo Luna y yo vinimos a Tarazona y pretendíamos, estaba ya todo muy perdido, pero hablamos con Colorín, con Melita, su marido, y recoger lo que podía quedar del folclore. Y luego se sacó un disco que es muy de la provincia, que creo que está agotado y se tendría que reeditar, porque estaba ya todo bastante perdido. Y bueno, pues recogimos esta canción y yo siempre que puedo la ponemos como de fondo en todos los documentales, de hecho eso en el museo está. Pero bueno, concretamente, ya que me preguntas del matachín, el matachín es una figura de Ablesca que viene de Italia. Tiene muchísimo que ver, mira, todo lo que son las tradiciones y el folclore
vienen de norte a sur. Es decir, hay una grandísima influencia italiana. De Italia por Génova se llegan a Cataluña. Cataluña siempre se industrializa muy pronto, va a Aragón y de Aragón va hacia el sur. Y siempre, siempre, siempre en todos los rituales, en todas las danzas, tú vas a encontrar que el dance aragonés, por ejemplo, pues pertenece, este tipo de danza pertenece. Y el matachín es una figura que viene de Italia y que Caro Baroja, que fue el primero que lo estudió, no sabía tampoco muy bien su significado, pero yo he visto que se repite mucho en todas las danzas, en todas las soldadescas. Es una especie de personaje carnavalesco que se dedica, vestido de diablo, que se dedica a dar la murga cuando se está representando la fiesta de moros y cristianos, además de que representan pues todo lo que es esa batalla sublime y tal, también son carnavales, y entonces siempre hay una figura vestida de forma alegre, jocosa, en cada lugar distinta, o de diablo, que es otra cosa importante. Cuando la imagen del diablo se empieza a extender en el cristianismo, ¿no? En el Antiguo Testamento no hay diablos, es también una cosa muy curiosa, es a partir del siglo XII, y sobre todo contra la Reforma que nace ese diablo. Pues bien, ese personaje diablesco que da la murga, pues aparece siempre en las soldadescas, y en Tarazona pues es otra de las curiosidades que se ha mantenido, y se ha mantenido el nombre, y se ha mantenido, pues bueno, esa tradición que después de la guerra se volvieron a representar, como en toda la zona de la ribera del Júcar, pues una soldadesca muy, muy curiosa. Muy y el particular. matachín pues es esa figura diablesca siempre, que sale, y que tú también conoces muy bien. Me corregirás, Miguel. Yo siempre lo he asociado, no porque tenga, pero siempre me ha recordado, porque también es precisamente en estas fechas las botargas, ¿no? Como una especie de botarga más... sí, es lo... Sí. Sí, es lo mismo. En la zona de Aragón también existen estos personajes, y sí, en bueno, todo, y en los inocentes, en los bailes de inocentes que se hacen en diciembre, en las zonas de la Vega murciana, pues también existen estos personajes que se dedican, pues eso, a dar la murga. Y lo que pasa es que aquí está asociado a los moros y cristianos que bueno, y están ligados pues también a fiestas que estaban relacionadas pues con el azafrán. Te decía antes que todo venía de Aragón. Pues el azafrán también viene de Aragón, hasta en el siglo XVII. O sea, no te creas que es así muy, muy antiguo. Tú lees el Quijote, que vienen todas las especies del mundo y todo, cualquier cosa, cualquier palabra, y no nombran ni una vez el azafrán. Y es porque viene precisamente de Cataluña, de Aragón, y de Aragón viene aquí, y lo que pasa es que aquí viene para quedarse, y aquí se establece, y aquí está durante tiempo. Por ejemplo, el azafrán en Cataluña se perdió ya en el siglo XVII, y es cuando aquí más auge tiene. Y esto ocurrió con estos personajes que se pierden en su lugar de origen, pero aquí se mantienen. Bien, mira, ahora para volver un poquito más a lo del ciclo agrícola, te quería preguntar, Miguel, por el fuego. Porque, como sabes, el fuego es una parte importante de los cambios de ciclo. Siempre se representan, bueno, como sabes, en San Antón hay hogueras también, no en Tarazona, pero en otros sitios sí que las hay, en San Juan, precisamente en los cambios astronómicos clave. Y se utiliza el fuego pues como iniciador de ritos y como instrumento de purga. Entonces, las luminarias, las hogueras, etcétera, el ruido también, ¿no? ¿Qué hay de particular en ello que nos puedas contar, Miguel? Pues son ritos de expulsión, Entonces, en Tarazona, por ejemplo, lo tenemos perfectamente en San Antón, con las hogueras. Es decir, San Antón es donde está todo metido, está todo condensado. O sea, no hay símbolo que mejor condense el ciclo invernal que San Antón, porque tenemos las vueltas que hemos dicho antes, tenemos las lumbres que se hacen la noche anterior, tenemos la bendición también de todos los animales, que es fundamental para mantener una economía agraria, que los animales estén sanos. Y bueno, pues está todo ese ritual del fuego, que es un rito de expulsión, donde se quema lo viejo y se inicia lo nuevo. Es decir, es otra vez el caos restablecedor. Es decir, el fuego es un caos, se quema todo, pero se restablece una vida nueva. Se quema lo viejo
para que aparezca lo nuevo. Y también está repleto de rituales, por ejemplo, de rituales de paso. Tú recuerdas que en Tarazona, cuando se hacían las lumbres, los jóvenes demostraban sus destrezas y demostraban sus habilidades saltando la lumbre, ¿no? Pues era una manera, pues, de esos ritos primeros ya que había de noviazgo, hacerte el valiente, hacerte el importante, que ya eras mayor. Es un rito de paso de los jóvenes. El joven que no saltaba la lumbre, pues era un poco cobardica, ¿no? Y entonces, pues la chiquillería yo lo llegué a hacer, ¿eh? En mi generación lo hemos hecho. No solamente se comían y se asaban patatas, sino que íbamos por todas las calles saltando la lumbre. Y entonces nos enterábamos que había una lumbre, la mayor lumbre en la que se ha hecho en tal sitio, en tal calle. Íbamos ahí todos a ver quién la saltaba. Y entonces después lo comentábamos, da un salto, tal, y nos hacíamos pues eso, los valientes. Es un rito de paso, igual que se da en los toros, ¿no? Los toros es la tauromaquia fundamental también, ya no los toros oficiales, ¿no? La tauromaquia oficial, sino los toros callejeros, pues cumplen la misma función de un rito de paso donde la juventud se va a mostrar muy valerosa, muy machista. Son ritos muchas veces muy patriarcales y machistas, tiene que decir. Bueno, el mundo agrícola precisamente corta también con ese mundo matriarcal y empieza un mundo patriarcal normalmente, ¿no? Ya hablo a niveles ya prehistóricos. Bueno, perdonad, hemos hecho un paréntesis porque el invitado se nos veía solo la mitad del invitado. Tenía la cámara mal enfocada. Ya lo hemos centrado, se nos ve entero. Miguel, te ves entero, que es lo que queremos, verte enterito ahí. Y ya podemos continuar, ¿vale? Venga, Antonio, venga, seguimos. Vamos a continuar con nuestro ciclo agrario, claro, festivo. Este corte que hemos hecho ha sido un ciclo que nos ha notado. Bueno, no se ha notado. Los espectadores no lo han notado. Cada 40 minutos hacemos un corte, como cada 40 días había una fiesta. Vale, vamos a hablar ahora un poquito de los cambios que hay cuando llega la industrialización. Porque, bueno, a mi modo de ver, la modernidad y la industrialización expulsan al campesino de su lugar, le cortan su vínculo con la naturaleza, y a pesar de que todavía la agricultura en los pueblos de La Mancha, bueno, y de España y de los países tiene la agricultura mucho peso todavía, pero es otra agricultura diferente, porque el ciclo milenario empieza a dejar de tener sentido. Ya no hay que mirar al cielo para saber cuándo va a llover. Ya el campo pasa a ser algo cíclico, a ser más una industria, y hasta los animales pasan a estar estabulados, agriculturas intensivas, etcétera, etcétera. Entonces, en los pueblos yo también veo, y los que vivimos en pueblos, tú, Fran, también lo sabes, sí, la sociedad, el vacío que le queda al perder, digamos, esa conexión con ese ciclo. A mi modo de ver, esa sociedad llena el vacío con otras formas, las vinculan al ocio, ahora mismo a lo digital, y lógicamente, bueno, pues no vamos a pretender volver al arado, por supuesto, ni a las rogativas para pedir agua, porque sabemos que esto funciona de otra manera. Pero Miguel, ¿piensas que, como yo, o si tienes otra opinión al respecto, que se ha vaciado el contenido cultural de nuestros pueblos? ¿O se está transformando y lo que pasa es que no nos damos cuenta? Sí, sí, mira, pasa una cosa. Todo este ritual que decimos y todas estas tradiciones siempre cumplen una función, ¿eh? Siempre cumplen una función. En el momento que no cumplen esa función, pues desaparecen, ¿eh? O cambian de sentido. Eso lo hemos visto perfectamente en el carnaval. En la zona del carnaval rural, antiguo, medieval, antes de la guerra civil estaba prácticamente perdido. Ya era un carnaval burgués, era un carnaval de casino. ¿Qué ocurrió? En Tarazona, después de la guerra civil, pues la gente es que ni se hablaba. En Tarazona murieron 200 personas, 100 de cada bando. Tú imagínate al día siguiente de terminar la guerra, el 1 de abril, cuando ya ganaron los franquistas, pues resulta que la gente tenía que ir a comprar, las mujeres barrían la puerta de la calle, los vecinos se cruzaban unos otros y tú sabías que fulanico había matado a tu padre o a tu hermano. Eso ocurrió, ¿eh? Que había estado en el frente o que estaba en la cárcel y que había sido condenado a pena de muerte sin un juicio, o que a tu madre la habían velado al cero. Eso ocurrió.
en Tarazona y en muchos En pueblos. muchos sitios. Entonces, el carnaval, si en Tarazona pervivió, es porque se necesitaba esa válvula de escape que durante 3 o 4 días la gente se hablase, la gente se comunicase. Esto es antropología pura. Y después, pues todo igual. Con el paso del tiempo, el carnaval, claro, ha ido cambiando. Cuando nace la comparsa del Trago Tarazona, es ya la generación que no ha vivido la guerra. Son los jóvenes que ya ven otra cosa. Ya la cuerva es otra forma de entender la vida y es ya la diversión. Y hoy el carnaval actual ya no tiene nada que ver con ese carnaval de las primeras comparsas. ¿Qué pasa? Que muchas veces las tradiciones, como digo, se transforman, pero son también útiles y válidas, porque el carnaval de Tarazona ha cambiado, pero sigue siendo una fiesta distinta. ¿Por qué? Porque es una fiesta enormemente social y donde hay una sociabilidad. Hay más de 100 comparsas. Yo cuando me dicen que hay más de 100 comparsas, quiere decir que hay más de 100 multiplica por 10 de cada grupo, hay más de 1000 personas que están en la calle conviviendo y se están relacionando, se están haciendo amistades, se están vistiendo juntos y además lo hacen con una teatralidad, con una comicidad que de alguna manera engancha con ese carnaval antiguo. Y ese es un ejemplo de permanencia. Ese es un ejemplo. No, que digo que se renueva es un ejemplo en sí mismo, ¿no? Exactamente, claro, se cumple esa renovación. Sin embargo, hay algunos TIC que ya indican que se pierde, por ejemplo, un rito que se infantiliza es que no tiene sentido. Yo en el momento que empezaron a ver carnaval infantil, y esto ha sido para consumo interno, para que no se escuche mucho, en el momento que hay el Día de la Mujer... Uy, Miguel, nos te hemos perdido. Pero no es censura, pero no es censura. Puedes volver. Estabas diciendo en el momento en que se infantiliza y se te ha ido ahí el sonido. Puedes. Pues se pierde lo que es el sentido. Los Reyes Magos es así, ¿eh? La fiesta de regalar en los Reyes Magos es la reciprocidad, es un tipo de economía que había y entonces al pasar a infantilizarse pues pierde. Lo cual no quiere decir que no sea válido, cuidado, ¿eh? Que tiene también su papel y que tiene también su función. Perdona que te interrumpa, pero es que te quiero contar una anécdota. Una vez con una televisión, bueno, no la vamos a nombrar aquí para no hacer publicidad, pero vinieron a Tarazona y querían ver el carnaval cuando no era carnaval. Además contactaron con una de las personas que contactaron, fue conmigo. Y dice, ¿tú saldrías? Digo, no. Y digo, pero no te va a salir nadie. Digo, vamos, yo pienso que no. Y al final efectivamente no tuvieron éxito en hacer un carnaval fuera de la fecha y decían, ¿pero por qué? Digo, pues porque no es carnaval. Digo, es que la gente aquí sale en carnaval porque es carnaval y si no es carnaval es que no, digo, alguno saldrá, digo, pero no va a salir porque no es el momento, no es su fecha, ¿no? Y esta mujer no lo comprendía y yo creo que no lo comprendía porque efectivamente para ella el carnaval pasaba por ser como una fiesta de disfraces, pero tiene otra cosa más íntima en las personas, ¿no? Sobre todo los que lo viven, ¿no? Claro. Son cosas distintas. El carnaval de Tarazona, además me tocó ser concejal en el momento de cambio del carnaval, yo era el concejal de festejos. Y no sabes la que yo tuve que aguantar cuando la comparsa del Trago me decían que organizar el desfile. Claro. Es que hay que organizar el desfile, hay que organizar los bailes, hay que organizar... Y yo precisamente, que era conocedor de esto y consciente, yo no quería organizar nada. O sea, quería que simplemente la gente saliera. Pero al final este tipo de fiestas acaba municipalizándose y acaba entrando en la política. Yo lo comprendo, ¿eh? Yo lo retrasé lo que pude y me llevé cientos de críticas de la gente, pero yo aún así aguanté. Me lleva esta reflexión. Todas las tradiciones... Sí, perdona. No, continúa. Es que te iba a entrar con otra cosa. Sí, me refiero a que todos estos rituales cumplen una función. Yo, fíjate, muchas veces soy muy crítico, por ejemplo, con la elección de reinas, damas y todo esto que es claro, es un acto que es tremendamente patriarcal y machista, como decíamos antes. Pero claro, tú ahora lo miras desde el punto de vista de una joven de Tarazona, de gente joven de Tarazona,
lo que significa para una persona de una edad que a lo mejor no ha podido ir de vacaciones, que ha tenido pues un tipo de vida que aún no ha tenido ningún tipo de experiencia. Claro, la gente lo critica. ¿Y quién critica esto? Muchas veces, pues claro, aquellos que ya han viajado, que han podido salir, que tal, que están en otro nivel. Siempre hay que ponerse en la piel del otro, lo que en antropología llamamos lo émic, ¿no? Hay que entender al otro. Yo soy muy comprensible con todo este tipo. No me gustan a veces y lo critico, pero soy muy comprensible. Me pasa mucho, por ejemplo, con el ciclo de Semana Santa. Claro, dices muy viejo, de Semana Santa, sacar santos, sacar no sé qué y tal. Y claro, lo critica aquel que se ha podido ir de vacaciones a Nueva York, porque son periodo de vacaciones. El que no puede irse, una manera de estar con gente, pues es ser cofrade porque estás con gente. De alguna manera se trata de lo que es lo que más creo yo que es importante, la sociabilidad, es estar en el mundo. De todas maneras, todo esto que digo yo es muy polémico, tiene muchos flecos y Sí, yo que me bueno, gusta ser polémico se y podría entrar hacer siempre en conflicto. un programa exclusivamente solo de eso. Me llevaba tu Sí, reflexión anterior a otra reflexión que tenía yo aquí anotada y que te quería comentar, bueno, pues porque nos hables un poquito sobre ello también, que toda esta al hilo de la infantilización que decías de sí, determinados rituales y demás, cómo muchas veces pues esa desconexión del mundo agrícola con el mundo vital ha determinado que algunas de las fiestas o de las tradiciones se hayan transformado en algo más de plástico y más de consumo. Me refiero exactamente, por ejemplo, a las fiestas de Navidad, que antes han mencionado a los Reyes, o por ejemplo el Día de los Santos, que ahora se ha transformado en un Halloween y que hay, bueno, pues una influencia y a mi modo de ver también una especie de colonialismo cultural que llega desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, pues qué bueno y malo, la pregunta es qué bueno y malo tiene este modelo y bueno, y por qué las nuevas generaciones lo interiorizan tan bien como propio, quizá porque es algo de consumo, no sé, esa es la pregunta. sí. Mira, eso pasa por muchas razones, pero la primera de ellas es porque nosotros, en el mundo del interior, en el mundo de la España esta vaciada que se habla ahora, Uh-huh. no hemos sabido valorar todas estas tradiciones. De hecho, fíjate, hay una ley de patrimonio histórico y no tiene en cuenta ni siquiera que hayamos podido recoger toda esta información. Esto era fundamental, que desde que se aprobó la ley de patrimonio histórico, igual que tú ves un resto arqueológico y bueno, tiene muchísima importancia porque es ibero y tiene tanto tal, pues, a una tradición que se pierde, pues no se le da importancia. Sin embargo, conceptualmente es lo mismo, incluso tiene mucho más valor inmaterial y es mucho más importante esta tradición. Sin embargo, no tenemos una recopilación, no están conservados, no hay una metodología, es decir, que no tenemos ninguna información de este tipo, tan solo los que a algunos nos ha gustado esto y llevamos desde años recogiendo todo esto. Lo de Tarazona se ha podido hacer porque ya llevábamos mucho tiempo que teníamos toda esta documentación recopilada. Una cosa es lo que se ve, pero teníamos muchísimo más recopilado de literatura popular y de arquitectura, en fin, que teníamos muchísimas cosas recogidas. Pero ha sido una iniciativa privada y particular. Esto se tenía que haber hecho a nivel regional. Hay zonas de España, por ejemplo, en el norte, tú vas Galicia mismo, no voy a poner ya Cataluña o el País Uh-huh. Vasco, que por supuesto, pero es que en la misma Andalucía, el Instituto de Patrimonio Andaluz es una institución que lleva años haciendo esto, con publicaciones, con interpretaciones, es decir, ya no solamente se recopila, sino que también se estudia. Y aquí carecemos de todo esto. Tenemos una televisión que le paga a Ramón Chu 2 millones de euros al año, que tenemos a productoras que son andaluzas, y aquí, si tú quieres hacer un programa como este que vosotros estéis haciendo, es imposible. Yo llevo años queriendo hacer en la televisión regional un programa de patrimonio tradicional, de patrimonio intangible, y es imposible. He presentado proyectos y es imposible. Esto tenía que estar al orden del día. Y Bueno, además estoy seguro aquí con que nosotros tendría de todo esto consumo. puedes hablar cuando quieras. Sí. Yo, mira, como estoy jubilado y no dependo de nadie, yo tengo una cosa que yo digo, digo siempre lo que pienso y lo que no me voy a bajar del burro y critico. Creo que es una inmoralidad que le paguemos Sí. 2 millones de euros a Ramón Chu, que es muy respetable el hombre, que hizo muy bien las campanadas, y que no le hayamos dedicado ni un duro a recopilar todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no lo valoramos, yo lo he dicho muchas veces,
cuando había que poner a un cateto, a un paleto, pues o era de Aragón o era de Albacete, con boina y tal. Y hasta que no vinieron los de Muchachada Nui y vieron que también pues era una cosa graciosa, yo creo que valoró mucho Muchachada Nui, pues no se ha valorado, no se ha valorado todo esto. Bueno, Hay incluso, yo ahí fíjate, te añadiría a hay José un Luis estudio. Cuerda también, que también hizo ahí ¿eh? con José Luis Cuerda, digo, que también con Sí, sí, lo entendió José Luis Cuerda sí, con sí. Amanece que no es poco, claro, no cabe duda que lo hizo Carnaval también todo esto. Sí, Hay precisamente, fíjate, un estudio de un lingüista académico, que dice que el habla donde mejor uno de los sitios donde mejor se habla el castellano no es en Valladolid, sino que es en Albacete, tú fíjate, y todo esto no le hemos dado ningún tipo de valor ni le damos importancia. claro. Y hemos renegado, es decir, aquí tener una casa vieja nos daba vergüenza porque no tenía váter y vinieron y nos quitaron las rejas y compramos pisos con hechos con 4 bloques Sí, y ladrillo que ha de hecho también que caravista. se pierda patrimonio material, además del El inmaterial. patrimonio arquitectónico se ha perdido. Ujú. Las aldeas, tú fíjate, una masía catalana, vemos anuncios de televisión, la masía catalana es como la casa del románico, ¿no? Ujú. Una masía catalana ya no solamente es una casa de campo, sino es una especie de templo románico catalán. Y aquí una aldea está tirada, el tapial Está está caído, tirado efectivamente. y no se le da ninguna importancia. Ahora parece que hay fotógrafos que les ha gustado y artistas que hacen ahí sus flisteos no artísticos, que está también muy bien, También a muy ver si bien. lo podemos recuperar. Es decir, que considero primero y fundamental, es muy difícil ya, pero aún se puede recopilar algo y que habría que hacer desde las instituciones regionales, políticas o provinciales, se tenía que hacer una recopilación de todo lo que quedase con un cuestionario, preguntando, recogiendo, grabando y mantenerlo así. Por ejemplo, si se ha mantenido los cantos de Melita y esto, pues es porque, bueno, con un pequeño magnetofón en su día Colorín también nos tocó 4 canciones que están por ahí, Ujú, claro. se Sí, pudo es una grabar. cosa, lo que se Y queda. lo bueno que tiene todo eso es que luego viene alguien como los músicos que hay delante de la zona que saben música académica por un tubo y cogen con el y te le meten una guitarra eléctrica y no sé qué y te hacen una canción que tiene muchísimo Claro, mérito. Eso es claro. lo bueno, que para eso vale. Yo siempre, como sabes que estoy muy vinculado al mundo del folclore de tal, yo siempre lo pongo de Sí, ejemplo. Digo, fijaros en la música irlandesa. La música irlandesa la tienes hasta sí, en la sopa. ¿Por qué? Porque han sabido precisamente Extenderla su y entenderla. cultura, su mantenerla. patrimonio inmaterial, Sí. musical, lo han sabido trabajar y lo han trabajado también sin complejos. Y esto me lleva, Miguel, a la última de las preguntas que te quería hacer. Bueno, pues aquí en nuestro programa intentamos prestar atención a las cosas de los pueblos y para los pueblos, ¿no? Y ya ahora, porque tú lo has comentado también antes, me viene muy al hilo de ahora que se habla tanto de la España vaciada, vaciada culturalmente y vaciada de personas. Se puede conjugar este conocimiento cultural. Por supuesto, yo pienso que además se debe, ¿no? Pero se puede conjugar para a la hora de fijar población, ¿no? Y dar una oportunidad, digamos, para que los pueblos se mantengan vivos. ¿Qué opinas Sí. al respecto, Miguel? Pues yo creo, el otro día lo decía la escritora esta conocida del libro Ferias, lo decía muy bien en este foro que hizo Pedro Sánchez en Soria, se lo decía perfectamente, que no se trataba de que los pueblos simplemente tuvieran wifi, sino que se trataba que la gente en los pueblos pudiera tener hijos, es decir, que la gente en los Claro. pueblos pudiera tener su casa, pudiera tener hijos y pudiera vivir allí con dignidad. Y si para eso hay que hacer exenciones fiscales y para eso tienes que darle una renta a la gente que se quede, pues que se le dé. Tú fíjate, se le da a los agricultores unas rentas millonarias y no nos escandalizamos. Me refiero, por ejemplo, a las grandes propiedades de España, que le dan de 30 a 40 millones de euros a muchos propietarios. Sin embargo, esos mismos fondos europeos se podían repartir perfectamente entre la gente que se quisiera quedar en el campo y ocuparse de todo eso. Y darle un trabajo y si le falta esa renta que se considere media para vivir, pues dársela. Y si no tiene que pagar al fisco, pues que no pague. Es decir, eso se hace en Francia, por ejemplo, Ujú. y en muchos países. Sería Entonces, una manera también de hay muchas conservar. maneras y hay muchas medidas que se pueden hacer.
Ha habido mucho dinero de los fondos FEDER que han ido al desarrollo rural, pero otra cuestión que yo soy también muy crítico es cómo se ha gastado ese dinero, porque han venido muchísimo dinero al desarrollo rural y luego ese dinero es decir que se ha malgastado y se ha tirado y se ha hecho en cuatro tontas. Eso también es verdad. Fíjate que todo este patrimonio de lo que venimos hablando precisamente, bueno, pues ahora que también se habla tanto, ahora que parece ya que el tema de la pandemia se va controlando cada vez más y que vuelve el turismo y lo está esperando toda España, ¿no? Porque es una de las industrias, si no es la primera industria. En España es de las primeras. Si no es la primera, sí. Entonces, turístico. precisamente, ya que el turismo es tan importante, bueno, pues aquel turismo que le guste la cultura y que se adentre al interior, que tenga algo cultural que ver que... La pena es que hay. la gente que viene de fuera no viene a ver cultura de España. Hay mucha gente, cierto, pues claro, dices turismo, vacaciones, la gente se le va, a mí se me ha ido sin quererlo, pero llevas razón, se me ha ido sin quererlo al sol y a la playa. A Benidorm, bueno, a la fiesta, los ingleses, borracheras, para allá. Pero eso es un tipo de turismo. Claro, pero luego está el otro tipo de turismo, que es cultura. Claro. Yo me voy a Suiza a ver montañas, a ver paisajes, a ver montañas. No me voy de fiesta. Y hay mucha gente que aquí vive a España. Lo que pasa es que tenemos fama de eso. Lo que pasa que... No, hay de todo. Por ejemplo, tú, mira, tú puedes ir perfectamente, alguien de Madrid, irse a Montalbos y estar en silencio, pues hay gente que le apetecería eso, estar 3 días en silencio. Y eso lo tenemos nosotros. Sí, claro, nadie ha valorado claro. que el silencio es un recurso turístico de primera, por ejemplo. Y estar, por ejemplo, viendo los colores de esta primavera en la ribera del Júcar, pues era un espectáculo maravilloso. Hacer rutas de senderismo por la ribera del Júcar es algo estupendo. Ahora, tiene que haber allí pues algo que te diga, aquí hay una morra donde en el siglo V a.C. hubo un poblado, tal. Hay que decir, o te lo puedas descargar, que para eso tenemos el mundo digital, que tú antes que hagas la ruta te la puedas descargar en wifi, pero es que todo eso no lo tenemos. En el término del Júcar nuestro, de los 100 kilómetros que tenemos, a lo mejor hay 300 morras con poblados del Bronce y zonas iberas y no lo conocemos y sabemos que está ahí. Simplemente no hace falta ni excavarlo ni nada, sino pues una pequeña descripción de ello y no lo tenemos. No lo tenemos. Yo, por ejemplo, en Tarazona he propuesto, simplemente fíjate qué sencillo, un viaje que sea, cuando vas a Tarazona, parar en la Marmota, hacerte 7 kilómetros por la ribera del Júcar, terminar, ir a ver el museo y después ir a comer a un local de Tarazona que te den una comida diferente. Claro, para eso tienes que estar señalizado el Júcar, tienes que tener los restaurantes que se tienen que adaptar a esas necesidades de un tipo de ese tipo de turismo y darle pues un vino bueno, vendérselo bien, que te atiendan bien, en fin. Se tiene que educar también la restauración, tiene que aprender, que no han aprendido muchas veces. Sí, perdona, creo que hay que hacer un trabajo, digamos, de educación transversal, ¿no? Que llegue a todos, ¿no? La restauración avanza mucho, pero hay zonas que aún está apartada. Yo me alegra muchísimo cuando en Casas Ibáñez, un hijo además de un alumno mío, del Cañitas, que fue alumno mío, que tienen 20 años o así, les han dado en Madrid Fashion un premio de los mejores que quedan. ¿Y sabes cuál ha sido el porqué? Los productos locales, las raíces. Claro, precisamente esa cosa inmaterial de la que estamos hablando, ¿verdad? Claro. Las collejas, claro. Tú tienes que ir a un bar y que te pongan collejas si toca el tiempo, si son espárragos, o si son piñas, o si son lo que sea. Y eso tú lo tienes que ofrecer. A lo mejor a ti no te gusta, pero al que va de Madrid sí que le gusta comerse una piña o lo ve raro y dices, ¿esto qué es, no? Piñas verdes en agua sal. Oye, Antonio, un programa de lo que piñas. Es comida y de cultura. Vamos, se podría hacer, ¿no? Del tema de ese, de collejas, espárragos, el ajo. No se podría, lo tendremos que hacer. Hombre, o sea, y lo único supuesto, que hay que buscar es la fecha. Sería un buen tema también para un programa. La verdad que sí. Claro, mira, el mundo tradicional no se gastaba, había familias que no se tenían para gastarse 1.000 pesetas al año y comían.
y se comía pues con lo que la naturaleza te daba. Y entonces la naturaleza te daba desde tener el carbón para calentarte a recoger setas, recoger ajete, recoger tronchos, recoger piñas, matar una liebre, hacer un caldo, hacer no sé qué, todo eso. Y se podía hacer, y se podía hacer. Lo que pasa es que no hemos recogido, yo aún soy un poco mayor que vosotros, bastante mayor que vosotros, y he conocido a gente mayor que no tenía ningún ingreso y vivía. Y Silvio el Setero en Tarazona, ese hombre nunca tuvo un ingreso y vivía. Y vivía, luego vivió ya siendo muy mayor, trabajando en la piscina, el oasis de Tarazona. Pero ese hombre era capaz de mantenerse toda la vida simplemente con lo que iba por el campo. Iba por la mañana y lo que veía. Y con eso tenía plantas medicinales, tenía para y de temporada. Y no mataba 7 lebres, mataba una, era la que se iba a comer, tenía 3 días. Que había un pajarraco, también se lo echaba al bolsillo. Y era así. Bueno, pues Miguel, te voy a decir una cosa. Se nos ha pasado el tiempo en volado, como se suele decir. A disposición, cuando queréis que hablemos de estos temas, ya sabéis que me encanta y estoy a disposición. Siempre con polémica, siempre para que haya opiniones contrastadas. Por supuesto que te volveremos a llamar porque han salido muchos temas de los que nos gustaría hablar contigo, lo mismo de gastronomía, que lo mismo de historia y de más cosas de antropología, todas muy interesantes. Miguel, que quiero agradecerte, por supuesto, que hayas estado aquí con nosotros en el Ibernauta. Y nada. A vosotros que este tipo de programas viene muy bien para que la gente sepa por lo menos que le suene algo, que suene, ¿no? Y si no me suena, pues que te suene la música. Que vaya sonando. Bueno, esto fue un proyecto que le comenté a Antonio, que había la posibilidad. Antonio se ofreció, vamos, gustosamente. Y la verdad que sí, que no soy muy cultural en todo este tema, pero estoy aprendiendo muchísimo. Y de hecho, yo lo que quería sacar con este programa es aprender, ¿sabes? Aprender y enseñar a toda la gente de que nos pueda ver, a gente de a pie, gente, no sé, que se culturicen un poco. ¿Vale? Yo los invito a que se culturicen y que investiguen y que se integren con la cultura. Y nada, Miguel, solo un apunte más. Me ha gustado mucho lo que has dicho, el pequeño mensaje que has dejado ahí, un poco más atrás, de que Albacete existe. Albacete existe. Lo has dejado ahí y me ha hecho gracia. La verdad que me ha gustado ese apunte. Y sí, la verdad que en Albacete tenemos muchísimas cosas, no hay que ser muy lejos, aquí la Ribera de Cubas, toda esta zona del Júcar, la Sierra de Albacete, la Sierra de Cuenca, también la tenemos ahí. Sí, en el interior hay mucho. Lo que es el turismo rural hay muchísimo y muy bonito. Bueno, invitamos aquí a todo el mundo que nos está viendo a que salga, ahora que se puede ya, y conozca su tierra. Sí, la verdad es que sí. Y quería empezar otro pequeño apunte, con vuestro permiso. Hay unas pulseritas, ¿vale? Que son estas. Se llaman Proyectos Salvavidas, ¿vale? Que es para una buena causa. Aquí no sé si en Tarazona habrá. En Madrigueras se están vendiendo por una buena causa. Cuestan 3 euritos. Las puedes adquirir en cualquier comercio de Madrigueras, ¿vale? Es para una muy buena causa. Yo tengo la mía. Os invito a todos a que colaboraremos. Vale. Nada, Miguel, que ha sido un placer, la verdad que se me ha pasado el tiempo, bueno, volando. De verdad que muchas gracias por atendernos. Gracias. Y aquí tienes las puertas abiertas para cuando quieras, ¿vale? Venga, saludos. Hasta luego. Chao. Bueno, Antonio, pues nada, otro programa más. Magnífico. Con un invitado de lujo, como siempre. La verdad que sí. Así que nada, vamos ya bajando un poquito. Vamos a aterrizar y a preparar el próximo mapa. Pues nada, Antonio, hasta la próxima y ha sido un placer, como siempre. Muy bien, preparamos el siguiente. Sí. Vamos bajando, venga.